Cíclope Scott Summers es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics y es miembro fundador de los X-Men. Creado por el escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby, el personaje apareció por primera vez en el cómic de Décimo Men de 1963, en la Edad de Plata de los cómics. Cíclope es miembro de una subespecie de humanos conocidos como mutantes, que nacen con habilidades sobrehumanas. Cíclope emite poderosos rayos de energía de sus ojos y solo puede controlar los rayos con la ayuda de gafas especiales que debe usar en todo momento. Por lo general, se le considera el primero de los X-Men, un equipo de héroes mutantes que luchan por la paz y la igualdad entre mutantes y humanos, uno de los principales líderes del equipo 2-3. Cíclope se presenta con mayor frecuencia como el héroe arquetípico de la cultura popular estadounidense tradicional, lo opuesto a los antihéroes duros y contrarios a la autoridad que surgieron en la cultura popular estadounidense después de la guerra de Vietnam, por ejemplo, Wolverine, su compañero de equipo de X-Men 4-5. James Marsden interpretó inicialmente a Cíclope en las películas de X-Men, mientras que una versión más joven del personaje fue interpretado por Tim Pocock en la precuela de 2009 X-Men Origins Wolverine, y fue interpretado por T. Sheridan en X-Men Apocalipsis 2016, así como un cameo en Deadpool 2 2018 y Dark Phoenix 2019. Biografía ficticia. Infancia y juventud. Scott Summers nació en Anchorage, Alaska. Es el hijo mayor del capitán Usaf Christopher Summers y de su esposa Catherine Anne. Tuvo un hermano menor llamado Alexander. Cierto día, cuando Scott tenía 10 años de edad, el capitán Summers llevó a su familia en un vuelo en su de Avión de Mosquito. El avión fue atacado por una nave extraterrestre Shear. A medida que el avión caía en llamas, los padres de Scott lo empujaron junto a su hermano Alex en el único paracaídas que había en el avión. Por desgracia, el paracaídas fue incendiado con una chispa de la nave espacial y el aterrizaje de los hermanos Summers fue fatal. Ambos quedaron heridos, principalmente Scott, quien recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. 6. El capitán Summers y su esposa Catherine Anne fueron abducidos por los Shear y llevados a su lejano imperio intergaláctico. Los talentos de Summers habían llamado la atención del emperador Ken. Catherine estaba embarazada en el momento de la abducción. Christopher se negó a trabajar para los Shear. Cuando descubrió que Ken trataba de violar a Catherine, Christopher lo atacó. En represalia, Ken mató a Catherine y envió a Summers a una prisión, donde permaneció años. El bebé de Catherine fue rescatado del cuerpo de su madre y fue entregado a un laboratorio Shear, donde sería criado como un esclavo. En la Tierra, la familia Summers había logrado captar la atención del temible villano Nathaniel Essex, conocido como Mr. Siniestro. Siniestro sabía de la pureza genética de la familia Summers y que entre su linaje, estaban destinados a engendrar al futuro mesías de la raza mutante. De esta manera, Siniestro comenzó a manipular la vida de los pequeños hermanos Summers, sobre todo de Scott. Fue él quien ocultó a los abuelos de los niños que estos habían sobrevivido. Ambos fueron enviados a un orfanato luego del accidente, la residencia para niños abandonados en Omaha, Nebraska. Alex logró recuperarse rápidamente y pronto fue dado en adopción a una familia, pero Scott pasó meses en estado de coma. Scott despertó tiempo después, pero pocos matrimonios mostraban interés en adoptarle, pues ya no era un niño pequeño. Lo peor llegó cuando entró en la pubertad y sus poderes mutantes se manifestaron. Los rayos ópticos de energía concusiva brotaron sin control de sus ojos. Al parecer el golpe en la cabeza que recibió en el accidente, había dañado la parte de su cerebro que controla sus poderes. Scott incluso llegó a herir accidentalmente a algunas parejas que le adoptaron. Todo esto en realidad era un plan de Siniestro, quien además se hacía presente en la vida de Scott con la apariencia del Dr. Nathan Milbury, un médico que se aparecía en el orfanato para hacer experimentos con él. Esto lo volvió un niño triste, tímido y antisocial. Cuando Scott cumplió 17 años, decidió escapar del orfanato. En un viaje a Nueva York, Scott camina a través de un sitio de construcción y sus rayos ópticos se activan. El rayo daña una grúa metálica haciendo que caiga hacia una multitud. Scott piensa rápido, desatando un segundo rayo, el cual destruye la grúa. La gente piensa que esto es un acto de violencia, por lo que intentan lincharlo. Scott logra escapar y se encuentra con Jack O'Diamonds, un criminal que intentó reclutarlo para su banda de niños delincuentes. Por fortuna, Scott es encontrado por el profesor Charles Xavier, quien borra los recuerdos de la multitud y evita su linchamiento.
Javier a continuación invita a Scott a que se matricule en su escuela para jóvenes superdotados, en Westchester, Nueva York. Scott acepta la oferta de Javier, convirtiéndose así en el primer alumno de su escuela y oficialmente también en el primer miembro de los X-Men. Los 10th Men originales. Scott comenzó a ser entrenado por Javier en su escuela para ser parte de los X-Men, el nuevo equipo de superhéroes mutantes. Scott tomó entonces el nombre código de Cíclope. A él se le sumaron a la escuela de Javier otros 4 jóvenes: Iceman, Bestia, Ángel y Jean Grey. Cíclope es elegido como líder de campo del equipo no solo por su mayor experiencia, sino también por su don de mando y facilidad para formar estrategias. Los 10th Men hacen su debut público meses después, al salvar la base espacial estadounidense de Cabo Cañaveral de un ataque del villano Magneto, el amo del magnetismo. 7. Desde que la conoció, Cíclope se sintió atraído románticamente por su compañera de equipo, Jean Grey. Ella le correspondió y ambos iniciaron un romance que se prolongó durante años. Más adelante, Cíclope se reencuentra con su hermano menor, Alexander. Alex estudiaba en la Universidad de Chicago cuando sufrió el despertar de sus poderes mutantes y fue atacado por la perversa criatura Sauron. Los 10th Men lo rescataron. Ambos hermanos se reconocieron y se mostraron felices de encontrarse. Alex también se unió a los X-Men, pero solo como miembro de reserva, tomando el nombre código de Avok 8. Segundo Génesis y Saga de Fénix. Los 10th Men originales son atacados por una entidad conocida como Krakoa, la isla viviente. Javier recluta a un nuevo equipo de estudiantes para que rescaten a sus alumnos. Ellos fueron Darwin, Petra, Swai y Vulcan. Este último resultó ser ni más ni menos que Gabriel, el hermano menor de Cíclope y Avok, que había sido enviado a la Tierra como espía por los Shi'ar. El equipo tuvo éxito en rescatar a Cíclope, pero todos murieron trágicamente en la misión, a excepción de Vulcan, quien logró escapar. Javier borra los recuerdos de Cíclope sobre este dramático suceso y decide reclutar a otro equipo para rescatar a sus alumnos. 9. Cíclope y el nuevo equipo de X-Men logran rescatar a los X-Men originales de Krakoa. 10. Iceman, Bestia y Ángel toman la decisión de abandonar al equipo para desarrollarse profesionalmente, pero Cíclope decide quedarse en el grupo junto con Jean. La sutil, pero evidente atracción entre Jean y Wolverine, uno de los nuevos integrantes del equipo, fue detectada por Cíclope. En parte de aquí se desprende su rivalidad con Wolverine. Poco después, en una misión de rescate en una base espacial, Jean terminará siendo recreada por la entidad cósmica conocida como la Fuerza Fénix, quien ocupa su sitio dentro de los X-Men y oculta a la verdadera Jean sin que los X-Men se percaten. Fénix salva al cosmos de ser consumido por el loco emperador Shi'ar-Ken. En esa misión, Cíclope se reencuentra con su padre. Christopher Summers ahora se hace llamar Corsario y es el líder de los Starjammers, un equipo de piratas espaciales. Sin embargo, en ese momento ninguno de los dos es capaz de reconocer al otro 11. La Fuerza Fénix se niega a dejar de ocupar el lugar de Jean en los X-Men. Cíclope, creyendo que era la verdadera Jean, le propone matrimonio y esta acepta. Fénix finalmente se deja corromper por su parte oscura, transformándose así en Fénix Oscura, una terrible amenaza. Los 10th Men y Fénix combaten a la Guardia Imperial de los Shi'ar por el destino de Fénix. En la batalla, un fragmento de la conciencia de Jean toma el control del Fénix y decide destruir su cuerpo, inmolándose para salvar al universo de la amenaza de la criatura. La supuesta muerte de Jean es un golpe devastador para Cíclope, quien decide abandonar a los X-Men. 12. Cíclope se une a la tripulación de un barco pesquero, capitaneado por una joven llamada Lee Forrester. Después de una aventura en la que el padre de Lee es poseído por el demonio de Spire, Cíclope une fuerzas con Mantis para combatir al villano. Cíclope y Lee naufragan en el Triángulo de las Bermudas y llegan a una misteriosa isla, donde pasan unos días. Cíclope intenta olvidar la pérdida de Jean con Lee, pero la relación no funciona. Cíclope regresa temporalmente con los X-Men para ayudarles a combatir a la princesa Shi'ar Ave de muerte. En esa misión, Cíclope finalmente descubre que Corsario es su padre. Sin embargo, la relación entre ellos es complicada en un principio. Cíclope finalmente decide abandonar de nuevo a los X-Men. X-Factor. Cíclope se reencuentra con sus abuelos paternos, Philip y Deborah Summers, quienes lo creían muerto. Ellos son dueños de una empresa naviera en Canadá. Cíclope comienza a trabajar con ellos. Poco después, conoce a una joven piloto de aviones llamada Madeline Pryor. Cíclope se sorprende al descubrir un misterio parecido entre Madeline y Jean Grey. Cíclope se enamora de ella y poco después contraen matrimonio. 13. Meses después, Madeline da a luz a un bebé.
El niño nace en la mansión X y es bautizado como Nathan Christopher. Cíclope se instala con Madeline y el bebé en Alaska. Cíclope es contactado por Mr. Fantastic. Los Cuatro Fantásticos y los Avengers se encuentran en el fondo del mar, en un capullo en la bahía de Nueva York, a la verdadera Jean Grey. Cíclope queda estupefacto al ver a Jean viva de nuevo. Sin embargo, se niega a revelarle su matrimonio y paternidad, mostrándose frío y distante con ella, sin que Jean lo pueda comprender. Poco después, tanto Cíclope como Jean y el resto de los X-Men originales, son contratados por el gobierno estadounidense para formar un nuevo equipo de superhéroes X-Factor. Cíclope acepta la oferta, abandonando a Madeline y a Nathan en Alaska 14. El villano Mr. Siniestro había logrado su objetivo. Cíclope había engendrado un hijo, el supuesto mesías de la raza mutante. Siniestro reveló ser el creador de Madeline, quien es en realidad una especie de clon de Jean Grey. Como Madeline ya no le sirve para nada, Siniestro ordena a sus asesinos, los merodeadores, asesinarla y robarse al pequeño Nathan. Los Décimo Men salvan a Madeline, pero no evitan que Siniestro se lleve al niño 15. Madeline se queda con los X-Men y supuestamente muere con ellos en la batalla contra el adversario, en Dallas, Texas. Cíclope cree que Madeline está muerta y busca a su hijo sin éxito. En realidad Madeline está viva, y vive oculta con los X-Men en Australia, donde espía de lejos a Cíclope y su relación con Jean. Resentida y loca de celos por la supuesta traición de Cíclope, Madeline hace un pacto con el demonio Nastir. Nastir corrompe su alma y la transforma en la reina demonio. Madeline ayuda a dirigir a la tropa de demonios del limbo que invaden Manhattan. La locura de Madeline llega a su límite cuando Siniestro aparece y le revela su origen como un clon de Jean. La enloquecida mujer termina suicidándose. Cíclope vence a Siniestro y logra rescatar al pequeño Nathan, al que decide criar con ayuda de Jean 16. Por desgracia, poco después, el pequeño Nathan será secuestrado por el villano Apocalipsis.